Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Cineforum Film. Hoy estamos aquí para hablar de la película El Insulto, una fantástica película libanesa, bueno, franco-libanesa creo que es. Pero para hablar de ella también tenemos aquí a una persona pues que es especialista en insultos, porque él es asesor de insultos de todos los raperos que van a, bueno, de muchos raperos que van a batallas de gallo. Entonces él asesora en insultos más o menos elegantes. Tenemos a Guillermo Paetou, crítico de cine y asesor de insultos. Guillermo, muy buenas. Hola Emilio, Creía que me ibas a insultar ya de buenas a primera. déjame que siga. Ah, vale. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás, cabroncete? Bueno, muy bien, Así muy elegante. Lo veo muy elegante para y empezar así, en plan suave, ¿no? En en plan, plan suavecillo, sí. Bien, bien, todo bien. bueno, si quieren luego hacemos un pequeño rap con unos insultos, pero muy, muy módicos y de manera bastante curiosita. Sí, porque si no voy a tener que ponerte pitidos en la postproducción, entonces va a ser Y un no, poco no, raro eso verte van a mover la ser boca y todos estar todo el rato muy... pi, 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 pi. No van a salir de cochino marrano cerdo americano y cosas así, ¿sabes? Que no, Muy no, no bien, vamos a... muy bien, haciendo amigos en el otro continente. Hola, Sí, continente sí, de sí, sí. América. Bien, 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 bien. Pues nada, vamos a por ello. Venga, Vamos a tratar una cinta libanesa de 2017, dirigida por Fiat Dubieri. Sí, lo he dicho bien, creo. El insulto. La película se presenta en el Festival de Cine de Venecia, ganando el premio a Mejor Actor para Kamel El Basha y llevándose también en el Festival de Cine de Valladolid el premio del público. La película fue también nominada al Oscar como Mejor Película de Habla No Inglesa, pero fue el año de Chile, ya que el largometraje Una Mujer Fantástica se alzó con la estatuilla. Eh, en esta película, El Insulto, en la presentación de la película en Valladolid, en octubre, creo que fue, sí, en octubre, el director nos contaba, como digo en la presentación, que, que desarrolló la idea de un enfrentamiento que él había tenido, que él tuvo hace años en su casa de Beirut, cuando en el momento en el que él estaba regando unas plantas de su terraza, un albañil árabe que trabajaba a pie de calle y que resultó empapado de agua, lo llamó perro. Y, y él reaccionó de forma, pues, de manera bastante agresiva, reconocía, ¿no? De manera que si no hubiera sido por la intervención de la que entonces era su compañera co-guionista de esta obra, eh, hubieran llegado a las manos. Cuando estaba más calmado, al director le dio por pensar un poco y por imaginar cómo hasta dónde se podía haber llegado si ninguno de los dos hubiera cedido en su empeño, ¿no? Así que esta es la principal razón que tiene el cineasta para que esta historia de ficción haya salido a la luz. Por cierto que el director fue primer ayudante de cámara de Quentin Tarantino. Ahí va eso, ¿no? Bueno, como decía, es la excusa perfecta para hacer un repaso a la historia de su convulso país, que ha sufrido en los últimos, pues casi 60 años, creo, dos guerras, ¿no? La guerra civil libanesa y la guerra del Líbano en 2006. Y que habían convertido al Líbano en un lugar inestable y triste, mm, cuando anteriormente en su momento había sido alegre y con un futuro próspero, un interesante futuro por delante. Y es que en 2007 la tercera parte de la población eran refugiados sirios y habían alrededor de 450.000 palestinos también. Y claro, los nervios estaban a flor de piel, por tanto, no es difícil imaginar que una chispa o cualquier mínimo resquicio pudiera provocar un gran incendio o cualquier explosión. Pues bien, la película, además de tener
un excelente guión, tremendamente sólido, que se desarrolla con lógica y unos acontecimientos desatados, pues potencialmente. Desde luego que su base es también en el elenco de actores protagonistas que nos deleitan con unas interpretaciones llenas de naturalidad de unos personajes tan contrapuestos como cercanos y que plasman una realidad que se debe conocer. Es una película, desde luego, que es muy bien escrita y con un magnífico ritmo visual que el director consigue llevar al espectador a un nivel de intriga y entretenimiento, para mí, muy por encima incluso de lo esperado. Desde luego que de esta cinta se puede y se va a hablar mucho. Y es el momento, pues, de darle paso a ustedes. Yo tengo bastantes cosas que decir, pero vamos a dar paso a empezar a desarrollar la historia, porque desde luego que una de las bases principales que va a salir a la palestra y a la luz seguramente va a ser el ser humano, ¿no? La condición humana y cómo a veces somos capaces de por no ceder, de por no bajar la cabeza, pues ir a por todas, y es cuando se forma esta gran explosión. Así que, Emilio, vamos a por ello. Muy bien, os recuerdo 5 minutillos por intervención. Cuando pasen esos 5 minutos yo os indicaré amablemente que vayáis concluyendo y luego cuando acabe todo el mundo de hablar ya hacemos un segundo turno que os podéis explayar todo lo que queráis. Eh, ya sabéis que está siendo grabado, quien no quiera salir, pues no sé, que se ponga, no sé, una capucha, no sé, lo que queráis. Igual le hace un poco de calor, pero bueno, ya eso cada uno. Y nada, vamos ya con el primer insultador. Yo voy a proponeros un juego, quien quiera jugar, ¿eh? Que nos digáis al principio de vuestra intervención, quien quiera jugar, ¿eh? ¿Cuál es vuestro insulto favorito? Da igual que sea soez, que sea tal, cuál es vuestro insulto que cuando os ponéis nervioso que decís insulto, digo esto. Así que nada, vosotros mismos si queréis decirlo, estáis invitados. Empezamos con Roberto. Roberto, muy buenas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué Un tal? Hola, Muy saludo. Roberto, ¿qué buenas. tal? Bueno, pues no me da tiempo de pensar en insultos, no, no soy de insultar, no, no me gustan, pero bueno, lo pensaré y ya si acaso Muy bien. lo diré por el chat. Bueno, yo la película, pues he de confesar que estuve a punto de dejarla, ¿vale? Le di una oportunidad, ¿vale? Sin terminar de enganchar. ¿Me oís? ¿Sí? No, Sí, alto y claro. ¿sí? Sin terminar de engancharme, pues la terminé de ver, pero más por Ahora te hemos perdido. disciplina, por hacer los Ahora, deberes que vale. por verdadero interés, ¿no? Bueno, la película para mí no pasa, la película no pasa de ser correcta, ¿vale? La trama crece, añade elementos de interés, pero para mí la realización es de lo más convencional, ¿vale? Yo, pues por lo que, desde mi punto de vista, para un cineforum pido un plus, algo diferente, sea la calidad del director, sea un cierto riesgo en la película, sea esa impronta personal de lo que llamamos cine de autor, ¿no? Por ejemplo. Para mí no me vale solo el mensaje, me importa mucho cómo me lo presenta el mensaje, ¿no? Y bueno, las pelis de juicios parece que forman un género propio dentro del cine árabe, ¿no? Ya lo vimos en Cafarnaún, aunque ahí tenía menos presencia. Pero parece, no sé, igual es casualidad, ¿eh? Pero en alguna película iraní también parece que está muy presente en los juicios. Yo siempre he pensado que el tema de los juicios pues, resulta un tanto fácil, ¿vale? Pues nos muestra el conflicto de intereses, que es el meollo propio de casi todos los argumentos, ¿no? El típico presentación, nudo, desenlace, ¿no? de toda historia, pues nos presenta este conflicto de intereses encorsetado en el rígido protocolo de todo juicio, ¿no? Con todos sus ingredientes y todas sus historias que al final se parecen mucho a todos los juicios, ¿no? Yo no digo que esto no tenga interés, ¿vale? Pero yo quiero ver este conflicto de intereses pues, de otra forma. Además que de juicios yo ya voy sobrado. Entonces, a través de las relaciones de los personajes, a través de sus encuentros, desencuentros, los matices propios de toda la historia y no pues con el corsé del juicio. Pero sí, hay pelis de juicio que son muy buenas y me han gustado, tengo que decirlo.
Bueno, he dicho esto. A mí la peli me hizo pensar muchos temas, ¿vale? Y me suscitó temas que me suscitó también la película del martes anterior, Los días azules. Entre ellos, pues la necesidad de la reconciliación nacional, lo que se llama reconciliación nacional, pero que eso, según qué partido, según quién pues bueno, hay diferencias enormes, ¿no? Hay quien está por pasar página y quien quiere rendir cuentas por el pasado, ¿vale? No voy a entrar ahí. Hay muchos países en el mundo con situaciones parecidas a la del Líbano y que cualquier chispa, pues cualquier tontería, como esta del insulto que ocurre en la película, pues hace estallar la mecha, ¿no? Pues, no sé, sitios como Bosnia, como el Donbass, donde se ha establecido, después de una guerra, pues ha establecido ahí una paz, entre comillas, frágil, ¿no? Yo con lo que me quedo de la película es que, es que me da la impresión que en el fondo los protagonistas quieren entenderse, hay como un aprecio, entre comillas, entre ellos dos, hay como hay algo, como una cierta empatía, o al menos un intento, ¿no? Pero al final acaba por imponerse la diferencia, pero no tanto por ellos, sino por seguir el discurso de su grupo y no diferenciarse del discurso de su grupo, ¿no? Y ahí entra el papel de los abogados, ¿vale? Que, con todo el respeto, que aquí en el grupo hay varias abogadas, que no dudo de su honestidad, pero muchos abogados huelen la sangre y muchas veces pues, actúan por encima del verdadero interés del defendido y parece que se están defendiendo a ellos mismos o a la propia ideología que representan, ¿vale? Yo me quedo, pues estaba mirando hace un momento la película porque hubo una frase que me olvidé y es que para mí representa o sea, la clave de la película, ¿no? Y es la frase que dice el abogado del cristiano, por cierto, con un gran parecido, no sé cómo, un parecido más que razonable con Miguel Ángel Revilla. No sé, yo es que le vi a toda la cara. Dice, nadie tiene el monopolio del sufrimiento, ¿vale? Ese para mí es el mensaje, la lección final de la película, y ahí es donde la película para mí da un giro, ¿no? Da un giro donde al final, pues bueno, podemos ver un mensaje positivo, ¿no? de reconciliación nacional. Por cierto, el papel del padre de los abogados, que son padre e hija, pues queda un poco deslavazado a mi entender, ¿vale? Añade un elemento de interés, de morbo, pero queda, no sé, para mí que falta algo, poco desarrollo en ese hilo que queda un poco dejado, ¿no? Y bueno, pues eso, hasta aquí quería decir, no sé si me he dejado algo. Perfecto, muy bien, 5 minutos exactos. Mira qué bien. Muchas gracias. Vale. Perfecto. Venga, Chachi. muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo creo que lo de los padres es un poco como... Yo lo vi como ese girito de guión que de repente te deja con el culo torcido a mitad de la película, que dices, ¿cómo? Y que le da y que de repente le da como un plus a la película, como que ya no es solo estos dos que están, sino que ya hay otra competición más, ¿no? Es como lo que me pareció, no sé, lo que vi yo. Seguimos. Turno para Fátima. Hola. Hola, muy buenas. Hola, Fátima. Vale, he puesto cronómetro y he escrito lo que quería deciros para no pasaros de tiempo. Muy bien. Soy persona que me enfado muy poco y uso pocos tacos, pero el que suelo decir es gilipollas. Muy bien, ahí, suéltalo. Muy fuerte, o sea, muy... ¿Vale? Bueno. Dilo otra vez, porfa. Gilipollas. Es que se llena la boca, con gilipollas, rico, qué bien. Qué rico, ¿eh? Qué gustazo. Bueno, os leo lo que he escrito, ¿vale? Venga, adelante. Vamos a ver, yo he interpretado la película desde una perspectiva rizomática en el sentido de Deleuze, ¿no? En el sentido de un rizoma que mantiene el flujo constante del cambio y conecta lo micro, lo interpersonal, con lo macro, es decir, con lo político y social de los dispositivos de poder. En este caso, el foco se pone en el problema de la migración palestina al Líbano, del problema de los refugiados tras la formación del Estado de Israel y en los conflictos ideológicos, religiosos y étnicos, también bélicos, que atravesó y que aún siguen hoy en día atravesando este territorio.
A mí la película me ha gustado mucho porque está muy alejada de cualquier planteamiento maniqueo de buenos y malos, y en el fondo es el retrato de dos personajes honestos, trabajadores, para quienes la propia dignidad es un elemento clave de su propia identidad personal y como pueblo. Me he centrado en 3 escenas, voy a desarrollar un poquito más la primera y la última, la segunda solo la voy a mencionar. La primera sería la del insulto. La he llamado el insulto porque además es la del insulto. De un incidente aparentemente trivial, que es la cuestión de la canaleta y el agua que cae, la narración da un giro hacia una cuestión política. Cuando Yasser, presionado por su jefe, va a pedirle disculpas a Tony, se produce el desencuentro que marca toda la película y que es, más allá de la agresión física de Yasser a Tony, la frase del libanés, que es la siguiente: ojalá Ariel Sharon os hubiera liquidado a todos. Está haciendo aquí referencia, me parece, a la masacre de Sabra y Shatila, y no sé si lo pronuncio bien, que tuvo lugar en septiembre durante la Guerra del Líbano de 1982 y que consistió en el genocidio de miles de refugiados palestinos residentes en los campos de Beirut Oeste, bajo el mandato de Sharon como primer ministro israelí. El insulto, a partir de aquí, deja de ser una cuestión emocional personal para convertirse en una cuestión política, dolorosa y traumática, en el que la dignidad de todo un pueblo está en juego. La segunda escena que he rescatado, que me parece muy hermosa, es cuando Tony ayuda a Yasser a la salida de los juzgados para que el coche pueda arrancar. Me parece que es un ejemplo de solidaridad, de ayuda mutua, más allá de etnia, religión e ideologías. Es un poco el lado bueno de las gentes, y me parece también que a partir de aquí se produce una inflexión en la película que es muy interesante, muy interesante. Y la tercera escena y última es la solución de la disputa. Cuando Yasser provoca a Tony, ya al final casi, de manera deliberada para que éste le devuelva el golpe. Yasser no contraataca, sino que le pide disculpas, esas disculpas que estuvieron pendientes durante todo el relato. Con lo cual lo que tenemos es una solución ética del del conflicto, a partir de la propia escala de valores de los protagonistas, aunque el problema político persiste. Y acaba con un plano final, después del juicio, en el que ambos se miran con la empatía de quien ha comprendido el dolor del otro. Y a partir de aquí una pregunta más sociológica o más filosófica, que sería, ¿es posible cambiar la ética, pero desde ahí es posible cambiar un problema político de estas dimensiones? Y ya está. Muy bien, muchas gracias. 4 minutos 14 segundos. No, yo tengo aquí 3:45, o sea que, porque el insulto no lo hemos contado. El insulto queda fuera, ¿eh? Vale. Muy Gracias. bien. Muchas Qué aplicada, gracias, qué aplicada, caramba. señor. Es que así, con estos miembros, no podemos insultar, Guillermo. Mira que yo venía con ganas, pero no puede ser. Date tiempo, date tiempo. Venga, porque ahora vienen Ramón y Sol, y Ramón, a poco que me pique, vamos, alguno se lleva. ¿Y tú que te picas rápido? Y yo que me pico rápido, venga, vamos para allá. Buenas tardes a todos. Hola. Hola. Yo el insulto, que no es un insulto, pero mi taco favorito es hostia. Bueno, Sí, me imagino que no ofenderé a nadie con esto, pero vamos. no, porque no dices nada malo, simplemente lo No, nombras. no. Pero Hostia, ¿no? Cuando se dice hostia. hostia. ¿Con H o sin H? Es con H. Con H. Porque sin H es un puerto de Roma. Pues Señor. ahí es donde quería llegar. Muy bien. ¿Al puerto de Roma? Bueno, Sí. esto, yo Vamos para allá. cuatro apuntitos y bueno, la película me ha parecido muy interesante por todo lo que puedes llegar a comprender del ser humano, ¿no? Me parece que hay hay un gran poder destructivo en las palabras muchas veces contra el valor de los hechos, ¿no? Las palabras a veces pueden ser bellísimas y otras veces pueden ser el detonante de las cosas más aberrantes. Después también aquí en la película se muestra evidentemente el problema de convivencia de diferentes etnias, de diferentes religiones, y eso conlleva pues una difícil convivencia. Después
vamos a ver, tanto la historia como la cultura se observa que hay un gran peso en las relaciones humanas, es decir, no se puede obviar todo lo que ha ocurrido a un pueblo ni su cultura con las reacciones que pueden tener. Después, me parece curioso a veces porque siempre que sale la violencia se apela a como que es la naturaleza humana, pero la naturaleza humana no solamente es violenta, sino que tiene otras más cosas. Pero siempre que aparece la violencia se dice, no, es que es la naturaleza humana. Después, esto yo veo, tan un poco como ha dicho Fátima, es decir, en el momento, al final de la película, cuando uno a otro le obliga, no recuerdo los nombres, a golpear al otro, es cuando se produce la verdadera, digamos, entendimiento. Quiero decir, esto es como si fuera como la ley del talión, que es como, la ley del talión es una cosa que, bueno, nosotros lo hemos olvidado porque, claro, es un poco aberrante, ¿no? No vas a... Bueno, el ojo por ojo, ¿no? Sí, sí, la ley de ojo por ojo y diente por diente, pero en realidad muchas veces tú lo que deseas es como una venganza, llamémoslo así, de algo que te ha ocurrido y tú deseas que el otro reciba la misma, es decir, la misma humillación o los mismos sentimientos que tú has recibido. Y nada más. Lo que pues me gustaría que si pudiéramos hablar de la diferencia que existe entre humillar a una persona o insultarla. Es decir, yo veo que la humillación es mucho más profunda a veces que el insulto, porque creo yo, pero sí me gustaría que si se pudiera hablar de esto, pues se hablara. Y ya está, Muy bien, pues muchas gracias. de nada. Gracias. Había un famoso filósofo griego, Heráclito de Efeso, Sí. que decía eso, más vale apagar una injuria que apagar un incendio. Muy bien. Mira, ¿quién nos iba a decir que vamos a acabar hablando de Heráclito de Efeso? Heráclito. Muy bien. Heráclito. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hasta ahora no hemos insultado, pero yo creo que ya va tocando. Belén y Pepe Tono. Anda cojones. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es vuestro insulto? Ah, ¿O vuestra palabra malsonante? calla, calla, imbécil. ¿Pero cuál es, calla o imbécil? Los dos. Son dos. Pues Bueno, yo va. creo que... Dime, Bueno, voy a hablar Va, yo. Belén, que te he parado. Perdona, Mira, ¿cuál quería era? ¿Cuál ibas a decir decir? una cosa. Me parece muy interesante de la peli el Sí. hecho, el tema del meeting y de la radio, Ujú. que escucha él todo el tiempo, que representan el contexto del conflicto. Y eso es desde el principio de la película. Los políticos que transmiten a sus electores odio, venganza, represaliar a todo lo que es objeto de su odio, para acabar con el otro. Eso me interesa porque creo que puede tener un parangón en el mundo político en el que vivimos ahora. En cuanto a la película, yo creo que es una película muy didáctica porque sigue el proceso de una mediación casi como un manual. Lo digo porque yo cuando trabajaba, estuvimos en Valencia, hay una especie de red de mediadores escolares que resuelven conflictos, hay equipos de mediación, ¿no? Y entonces reconozco ese proceso. En primer lugar se presenta la posición y el punto de vista de las partes, que en la película la balanza va, digamos, contra el ofendido, pues que se muestra como una persona súper intransigente y casi te pone en su contra. Mientras que la otra parte te resulta mucho más agradable. Pero en una mediación tienes que lograr no ponerte de parte de ninguno y entonces llegar a una solución en forma de perdón que tiene que suponer reparación y acercamiento entre las partes. Un avance en la resolución del conflicto que no sea una fórmula de cortesía. Por eso lo de los bombones no sirve, no es suficiente. Es solo educación, ¿no?
También los personajes tienen que tener algo en común, y estos dos personajes tienen en común mucho, porque son buenos trabajadores, son personas de familia, aunque sea con su rol muy masculino, y ambos han sufrido la injusticia y la violencia, y eso lo tienen en común. La escena esencial para mí, el giro, es cuando el palestino Yasser le hace de espejo y desprecia el dolor del cristiano Tony, que se acaba de saber lo que pasó en su pueblo, que eso sucede durante el juicio, y entonces le desprecia como este había hecho anteriormente a él, y responde de la misma manera, con violencia, es decir, le pega un puñetazo. Ahí es donde dicen, somos iguales, tú puedes responder igual que yo te puedo provocar y ser tan malo como has sido tú. Se reconocen al uno al otro en un comportamiento muy similar. Y luego, hablando del perdón, querría decir que el perdón es una aceptación profunda y una comprensión del otro. Se tiene que dar emocionalmente, que es lo que sucede en esa escena. Si no se da emocionalmente, no funciona. Y en ese sentido yo quería comentar que las mediaciones que se han hecho, que se hicieron por parte de presos etarras y víctimas del terrorismo. Yo en la Rambleta en Valencia asistí a un encuentro entre la hermana de Zabala y la hija de Buesa, de Fernando Buesa, en el que ambas se habían encontrado con habían trabajado en el tema del perdón, se habían encontrado con las otras partes, habían dejado como de ser de esos dos mundos tan enfrentados y tan radicalizados. Y allí en el teatro se produjo, era una obra de teatro también que hacían sobre ese tema y tal. En un momento dado, ellas dos, que no se habían visto físicamente hasta ese momento, se abrazaron. Entonces, quiero decir que lo de esta película sucede en muchas partes, en muchos conflictos, y la dificultad del reparar de verdad los conflictos es que tiene que haber ese encuentro emocional de reconocimiento del otro que es distinto a ti, incluso habiéndote ofendido. Y ya está. Muy bien. No sé si me he pasado. No. Si os pasáis yo os lo diré, no os preocupéis. Me haré notar. Muchas gracias. Vale. Gracias, Belén, muy interesante. Sí, como siempre. Fíjate, Emilio, que Belén no quiso insultarnos, pero indirectamente lo hizo. Fíjate cuando dijo, yo cuando trabajaba, ¿te das cuenta? Sí. No fue un insulto, pero un poco ganas de mortificar. Claro. Bueno, puede ser. Bueno, yo que hace tiempo que no trabajo, sino que disfruto de la vida. Bueno, eso queda muy mal, nada, lo retiro. Precioso, Emilio. Seguimos. Bueno, aquí sí que voy a insultar. Turno para un ex mostachudo. ¿Puede haber un peor insulto que un ex mostachudo? Turno para Danuto. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. Hola, ¿Eres muy Danuto, ¿qué tonto? tal? ¿Eres muy tonto? Pero eso no es un Sí, insulto, eso es una realidad. Eso es una realidad. Eso es la Ni vida. se te ocurra, Danuto, dejarte el bigote otra vez porque yo no sé lo que va a pasar con este hombre. Bueno, noviembre yo lo espero. Para mí noviembre es, vamos, todos los santos y el bigote de Danuto. Bueno, pues nada. Bueno, yo voy a ser breve. Decir que me ha parecido el insulto lo de menos. Yo creo que así que cuando ha empezado la película digo, bueno, pues esto es lo típico, el carácter mediterráneo, así orgulloso, pues eso, caliente y tal. Pero claro, luego pues vas viendo que lo que trata de mostrar el director es el conflicto que ha habido en su país y el sufrimiento que a todos ha producido, ¿no? Yo me había quedado también con la misma frase que Roberto, la que dijo el abogado de que nadie tiene el monopolio del sufrimiento, ¿no?
Y bueno, que no solo el palestino, sino que luego se ve también que el cristiano pues también tuvieron lo suyo, ¿no? Bueno, pues es una película para cerrar heridas, ¿no? De una guerra reciente como fuera del Líbano, que acabó creo que en el año 90, una cosa así. Y para decir, bueno, pues también la idea de eso, de enfrentamiento en realidad entre familiares, ¿no? Como representa entre los abogados, entre el padre y la hija. Y ya está. Si es que no, solamente quería insultaros. Bueno, siempre bienvenido. Muchas gracias. Y que muchas gracias. Gracias, Delute. Vale, pues vamos ahora con Chris. A Chris no la vamos a insultar porque aún está animándose en esto, así que vamos a tratarla bien. Va. Hola, muy buena, Chris. Hola, yo también Hola. muy cortito. Ah, no se me ve, espera. No se te ve. Es Ahora, que ahora sí. mientras habláis aprovecho para hacer cosas. Muy bien. Vale, yo muy cortito. Me ha encantado la película y básicamente lo que más me ha gustado es el guión. Me parece un guión buenísimo porque es un guión que, aunque no quieras, te vas posicionando del lado de la persona más dócil, de la persona que es un poco, no sé, como el bueno. Está muy marcado el carácter de las dos personas que se enfrentan. Y el juicio, el abogado, tiene unos argumentos como muy falaces, que a veces te enfadan. Yo recuerdo que era como, qué tontería, que está como tergiversando todo, te enfadan. Pero son argumentos que yo los he escuchado muchas veces en el Líbano. O sea, reflejan muy bien la posición que tienen los cristianos en el Líbano. Son argumentos como muy retorcidos que al final encajan. Me parece un guión muy bien hecho y que reflejan muy bien las dinámicas sociales que se viven, sobre todo en Beirut. Pues las pequeñas ciudades o los pueblos están como más clasificadas, los musulmanes, los cristianos, pero Beirut está mucho más mezclado. Y me parece que el guión es un retrato muy certero de la sociedad libanesa actual, que es la que yo un poco conozco. Está muy bien hecho. Y también refleja de una manera muy clara que lo personal es siempre político. Y es verdad que en el Líbano, a día de hoy, lo personal es político. No está tan separado. Es una línea muy recta que la película deja muy claro desde casi el principio. Y nada, y luego el giro final es el que un poco sabemos todos, que es que ellos también han tenido su parte. Los cristianos en Beirut eran la clase alta en su momento, que luego han ido pues como el mecánico, o sea, han ido como, han tenido una historia terrible, obviamente, y son pues una clase muy orgullosa, muy altanera en general. Obviamente no es que sean mala gente, pero tienen esa cosa y así se relacionan con el resto. Y la película lo refleja, creo que hace un retrato súper certero de lo que es el Líbano a día de hoy. Bueno, a día de hoy está peor, desde el año pasado. Y el guión, me ha parecido un guión muy bueno, de una persona que conoce de lo que está hablando. Yo no conocía al director, pero desde luego conoce esa realidad y la plantea muy bien. Y ya. Bueno, a mí me llamó mucho la atención primero la frase inicial de la película que dice, esto que vamos a decir es la opinión nuestra, no es para nada la del gobierno. Como diciendo, sí. esto es cosa nuestra y no queremos tener problemas con nadie. Porque parece ser que allí el tema se lleva siempre a la... Exacto, lo personal siempre es político, no es siempre. Entonces, lo que tú sabrás más que yo, porque yo de ese mundo no conozco mucho, ¿vale? Pero yo por lo que veo, que allí el nacionalismo como tal no existe, sino que es religión todo. Entonces, porque el partido de allí, que parece por lo que habla, parece que sea el partido nacionalista, ¿no? Realmente es el partido cristiano. Exacto. Entonces entiendo que allí los nacionalismos van ya no como algo nacional del país, sino como algo de religión. No es territorial o ideológico, como suele pasar aquí más, ¿no? Los partidos se dividen territorial o ideológicamente. No,
son étnicos religiosos. Normalmente la etnia va con la religión, es muy raro. Bueno, pues hay personas a lo mejor que han nacido en familias mixtas, que antes había, ahora ya es muy complicado, pero son étnicos religiosos. Y en base a eso organizan su ideario y su idea de lo que debería ser el Líbano. La película lo refleja clarísimamente también. A mí me ha parecido buenísimo. No le conocía a este director y me he visto la otra película que está en Filmin también, suya, y ahora tengo que buscar West Beirut, que ha sido quizás la más famosa suya. Sí, West Beirut. Sí, y desde luego conoce de lo que habla y lo refleja muy bien. Y me ha gustado, el guión me ha parecido estupendo. No a lo mejor por perfecto ni nada, sino porque solo un libanés puede hacer ese guión. Es que es así, refleja muy bien lo que es el Líbano, pues no sé, hace años, pero desde luego a día de hoy. Entonces, una cosa de lo que estabais comentando a raíz un poco del tema, esos rótulos a los que te refieres, Emilio, en los cuales sale, me parece que dice, las opiniones vertidas en el film son exclusivas de directores y guionistas, ¿no? Creo de que su dice, director bueno, o algo así. sí, Sí. sí. Pero es que por lo visto leí que eso no había sido cosa de él. Es decir, el gobierno le obligó a poner ese rótulo. Ya me imagino, ya me lo imagino. Es decir, que no Que fue eso no él, está dice, puesto venga, yo por... lo pongo y fuera, ¿no? Porque sí es verdad que él después, sin embargo, queda completamente al margen de debates y polémicas políticas, ¿no? Es decir, además, todas las entrevistas que él da y todas las bases de prensa, pues él no quiere hablar ni centrarse en política. No. Pero es el gobierno el que le obliga a poner ese rótulo. Curioso. Bueno, él vive en Estados Unidos, no he leído. O sea, Sí. Es que yo Lleva entiendo que no dices, quiera, es que lo entiendo. Es que es que lleva 20 y pico años ya en Estados Unidos viviendo, sí. Sí, sería muy difícil hacer esas películas desde el Líbano. Es un poco como la Baki, que vive allí, pero sale, porque sería difícil hacer esa película desde el Líbano, muy difícil. Se hubiese llevado algún insulto. Seguro que sí. Así que Bueno, nada, me ha gustado mucho. Bueno, también muy interesante una película sobre el Líbano, que es la de Bajo los cielos del Líbano, que está en Filmin también. Bueno, al menos estaba, no sé si ahora mismo está. Y es una película muy chula. Bueno, uno de los protagonistas es el director de Incendies. No, el director de Incendies no. El director de... ¿Sí? No, el escritor, el dramaturgo de Incendies. No me acuerdo cómo se llama ahora. ¿Vale? El que escribió Incendies, Bosques, todos estos. Que es libanés. Y es uno de los protagonistas. Yassin Bodai, creo que es. No, Magma, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, da igual, no pasa nada. Lo buscaremos. Que alguien mucho más listo que yo me lo recuerda. No sé cuál es. Pero que es una película muy interesante, Bajo los cielos del Líbano. A mí me gustó muchísimo. Y es una mezcla y rollo entre Amélie, pero también te habla de la guerra. No es tan edulcorada como Amélie, pero tiene ese punto de magia. Muy interesante. Sí, además es la ópera prima y es muy original, sí. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Chris. Gracias. A vosotros. Nada, decir que Baidi Muabad. Muabad. Muy bien. Muy bien. Dicho esto, seguimos y vamos con Auro. Bueno, Chris no nos ha dicho, no nos has dicho tu insulto favorito. ¿Lo quieres decir? No sé, no tengo yo. ¿No tienes insulto? Madre mía, qué gente tan buena gente. Favorito. Vale, pues nada. Buenísima. Lo dejamos ahí, lo dejamos en vacante. Muy bien, desierto. Muchas gracias. Turno para Auro, que yo quiero que me diga algún insulto así gallego, no sé, lo que más se diga por allí. Yo os digo un insulto que la verdad es que no suelo insultar, ¿no? A veces... No, insulto o palabra malsonante. Me trago alguna cosilla, qué tal, pero bueno, este no es gallego, pero es que estaba pensando ahora cuando decías tú, a ver qué insulto y tal. Y un insulto que le dije a una persona hace poco fue necio. Necio, bueno. Me parece muy demoledor. A ver, parece como algo... A lo mejor no era un insulto, era una realidad, ¿no? Ya, a ver, no sé. La idea era como... La idea era que
que cayera de la higuera, vamos. Claro, el problema es que necio parece un insulto light, ¿no? Como diciendo... Es un insulto latino elegante, ¿no? Claro. Nesciturus, no sé, es que... Pero bueno, yo lo quería emplear como algo demoledor realmente, ¿eh? En ese momento iba con toda la carga de... Bueno, no sé si sería un adjetivo, pero insultante. Bueno, necio viene de noctus, de noche, que se te hace... No, me lo estoy inventando, soy un necio, lo siento. No, de no saber. No. Ya, me imagino. Pues De eso. que no sabe. Exacto, gracias por definirme. Adelante, Auro. Bueno, adelante, yo tengo poco que decir. La película me pareció muy interesante y creo que nos habla del comportamiento universal humano. Realmente, cuando está aderezada por el odio entre pueblos, pues puede ocurrir todo lo que nos ofrece esta película, ¿no? A ver, en cuanto al desarrollo de la película, pues es algo que podremos ver en cualquier relación de este tipo, efectivamente con etnias enfrentadas, pues será de este calibre, ¿no? Puede ser. Pero lo que es la edición de la película, lo que yo entiendo, la veo como a veces atropellada, como que corta planos, como que de repente se traslada. O sea, me faltó un poquito el que fuese más hilada o que fuesen más templados los planos. No sé, eso como un apunte mío personal, ¿no? Y bueno, creo que el incendio de la película está en la frase que ya habéis comentado de ojalá Ariel Sharon os hubiera liquidado a todos, ¿no? Es que eso, en fin, tienes que ser muy juicioso para que no te haga entrar como en erupción, ¿no? Y hablando de erupción, pues lo del juicio, ¿no? Que me pareció muy llamativo el público, gente que estaba en el juicio, pero participando tremendamente. Supongo que en esos países era algo normal. Yo realmente no tengo experiencia en juicios, pero es que ni en películas he visto eso, con lo cual para mí fue muy llamativo, ¿no? Y esto también viene a colación de que realmente entre seres individuales creo que las cosas se van resolviendo. Pero aquí, pues, trasciende a los tribunales, trasciende a los medios y a grupos, ¿no? Con lo cual esto, pues, en fin, ya la erupción de la que hablaba antes, pues es tremendísima, ¿no? Otra cosa que me llama mucho la atención es la aparición de símbolos por parte de los cristianos, pues las cruces, las imágenes, y bueno, pensando realmente de cristianos, pues creo que llevan el nombre, ¿no? Porque realmente el comportamiento pues no era muy de lo que predica el cristianismo. No quiere decir que en mi caso yo tampoco, pero bueno, por la tradición cristiana o católica de España, en fin, que tenemos otra idea de lo que debía de ser y no en los símbolos. ¿Y qué más puedo comentar? Que, bueno, para llegar a un acuerdo, para que haya perdón, considero que tiene que haber siempre espacios de tiempo y que lo que no puede ser es provocar celeridad a veces en reconciliaciones. Claro, la película le hacía falta que el guión fuese de esta manera, ¿no? Pero que bueno, que analizándolo, como decía al principio, como un comportamiento universal, es imposible resolverlo a veces en un tiempo límite. Y bueno, pues me gustó mucho el final cómplice de los rivales al final, esa como especie de sonrisa de nos entendemos. Otra cuestión, la música que había en el momento en que se desplazaba el helicóptero. Me pareció una música sensacional que impactaba, que daba pie a pensar la tensión que había allí acumulada, ¿no? Y bueno, yo creo que con eso no tengo mucho más que comentar.
Hay una cosa que a mí me llamó la atención y es la primera escena es en el meeting, creo recordar, y se le ve a él participando en el meeting y digamos, al cristiano, ¿no? Al libanés. Y está sonriendo, lo está disfrutando y me parece que es la única vez que sonríe. Ahora mismo no recuerdo, a mí no se me quedó si sonríe cuando ya está bien la niña y lo están abrazando los dos. No me acuerdo si sonríe, pero es casi la única vez que sonríe en ese meeting tan nacionalista y tan anti todo, ¿no? Que es al principio. Entonces es curioso cómo, no sé, me parece muy curioso cómo define y cómo describe ya el personaje. Sí. Creo que con la niña no llega a sonreír. Yo creo que no. Bueno, La única pequeña media sonrisilla al final también, cuando se cruzan, ¿no? La mirada, pero la sonrisa, cuando yo lo vi, que digo, joder, este tío es que me llamó mucha atención, que se le veía súper disfrutando en el meeting. Y luego, claro, luego ves lo que ves en la peli. Curioso. ya. Auro, muchas gracias. Nada, vosotros siempre. Gracias, Auro. Bueno, turno para un tros de col, como es Cristian. Tros de col. Es que aquí en Valencia tenemos insultos muy bonitos, ¿eh? Sí, Y a mí me hace mucha gracia. El malparit, carabasa, imbécil. bueno, Ahí de la Ribera, hay un catálogo de insultos muy buenos. a mí tros de col me gusta mucho. Tros de col. ¿Eso qué es? ¿Litros de alcohol? No, tros de Litros. col es como trozo de col. Ah. Como algo que no piensa, ¿no? Borinot. Borinot es un moscardón. Sí. Eres un borinot. Borinot es muy chulo también. Bueno, y dejemos ya de hablar en valencià. Y... Bueno, Vale, pues tú dime. yo me he incorporado tarde, así que imagino que ya habréis dicho todo, casi toda la película, pero Todo, lo hemos dicho todo ya. casi todo. Entonces, nada, yo quería contar, bueno, lo que a mí me parece la película. Es una película que habla sobre el odio, el orgullo en el peor sentido de la palabra y también sobre la capacidad de perdonar, sobre el entender, el llegar a entender al que es diferente a ti, ¿no? Y a mí me recuerda a una película española antigua que se llamaba El grano de mostaza, de José Luis Ander Heredia. Aquí, pues, en la española, pues, en clave cómica, ¿no? Aquí, por unanimidad, por un insulto, un desagüe, pues, de una cosa tan pequeña se hace una pelota grandísima y todo se lía mucho. En este caso, el insulto del comienzo encierra mucho más, ¿no? Al final narra la historia de unos resentimientos cultivados con el paso de los años y a base de tragedias y salvajadas cometidas por ambos bandos, pues vamos viendo la historia de cada uno de los personajes. Puedes llegar a empatizar con ellos, cada uno tiene sus motivos y sus argumentos que los van exponiendo. Y a mí lo único que me chirría un poco es el momento en que le devuelve el puñetazo, me parece que está un poco forzado, que eso sobraba. Pero bueno, es como que lo está buscando para que le dé puñetazo, ¿no? Y así pues estar un poco en paz, ¿no? No sé, no me ha terminado de gustar esa parte. Y nada, una película muy interesante. Yo no la había visto, así que gracias por descubrírmela y poco más que añadir. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Gracias, Cristian. Turno para Silvia. Hola, pues a mí es una película que... ¿Tu insulto favorito? Bueno, pues la verdad, acabo de dejar a preguntarle a mi marido y le he dicho, ¿cuál es el insulto que más digo? Me ha dicho, tú no me insultas. Y he dicho, bueno, voy a preguntarle a Jens, aunque está abajo. Bajé abajo a preguntarle a mi hija pequeña. Digo, Jens, ¿cuál es el insulto que más digo? Otra que no insulta. Mamá, tú no insultas. Una No, decepción de verdad, digo, total, porque a veces lo puedes hacer sin darte cuenta. Yo he pensado en jope, pero es que eso no es un insulto. Jope. Es lo que yo he pensado, jope. Vaya nivelazo de insulto. Es lo que he pensado. Y he dicho, voy a preguntar, que seguro que hay algo que igual repito y yo no soy consciente, ¿no? Pues no. Lo primero deciros que muchas gracias porque las 4 propuestas eran espectaculares y os agradezco especialmente que hayáis añadido a Alabama Monroe, que ya sabéis que la presenté, y me parece que ya nadie del Cineforum que tenga un poco de curiosidad, o sea, con mi presentación más añadirla en esta posibilidad de votarla, pues ya es más que suficiente. El que no sea curioso, pues que no la vea, ¿no? Entonces, me encanta el insulto. La había visto
un poco con las dos perras, con mi hija, no sé qué, un poco molesta, la he vuelto a ver sola y aún me ha gustado más. Quiero decir, había apuntado con un 7 y yo la he puntuado con un 8. Me parece que el guión es muy, muy brillante. Creo que, como dice Roberto, quizás no es una película de grandes méritos respecto a la grabación y todas estas cosas, pero es que en las películas puede haber de todo, puede haber contenido y sobre todo contenido verbal, y más puede haber contenido visual, que a veces es espectacular en muchas de las películas. En este caso es un contenido verbal que creo que corresponde muchísimo, como ha comentado Cristina, me parece que era, a la situación de allí, y que está muy, muy bien reflejado. Entonces, yo quiero hablar desde el punto de vista de las que me han parecido maravillosas y que creo que vais a hablar poco o habéis hablado poco, que son las mujeres de los dos señores. Me parece que las dos tienen una capacidad de respuesta muy superior a la de los hombres. Quiero decir, me parece que las dos están en un nivel superior a sus maridos, para mí. Entonces lo quiero resaltar. Por ejemplo, cuando una de ellas dice, ¿qué fue primero? Cuando le cuentan lo que ocurre, le dice, ¿qué fue primero, el canelón o el insulto? O sea, es algo muy importante, quiero decir, al final es como buscar quién tiene la culpa, ¿no? Porque realmente, pues a veces hay que llegar a los acuerdos y hay que saber mediar y encontrar entendimientos, pero bueno, a veces hay que saber quién ha sido el primero, por así decir, ¿no? Entonces, que la mujer pregunte por eso y diga, porque conozco a mi marido y sé que es muy justo, pues me parece una frase y un momento muy bonito. Otro momento es la otra mujer cuando dice, no te esperabas, no te esperabas, iban en el autobús y le dicen, no te esperabas este final, porque ninguno de los dos, cuando sale libre del juicio, ninguno de los dos le ha dicho al juez toda la verdad. Es decir, entonces ella realmente es capaz de ver todo lo que está ocurriendo de verdad, ¿no? Y luego otro de los momentos es cuando salen, creo que también es del juicio, la más guapa de las dos, digamos, y le dice, quiero esta gente fuera de mi vida, la embarazada es. Esto lo comenzaste tú, dejaste que un maldito incidente te dominara y perdiste el control. Vas a juicio, lo ganas, cadena perpetua, ¿y después qué? Le dice ella. Entonces, me parece que es una reflexión maravillosa, ¿no? Me parece que la película, y supongo que la mayoría os centráis mucho pues, en momentos y guiones, o sea, y frases fantásticas que hay en todo momento, pero yo he querido destacar un poco el de estas mujeres porque creo que me ha gustado mucho. Y luego me ha encantado el tema de lo de, me encanta la pintura, o sea, de Italia. ¿Por qué? Porque tiene 10 años de garantía. O sea, me gusta muchísimo la responsabilidad de ese señor, porque al final, ¿no? Con lo de aquel pilar que tiró, me parece que es una persona súper responsable. Después de todo lo que ha tenido, me parece que es fuera de serie, ¿no? Y sin embargo, se queda sin trabajo, o sea, ¿no? Unas repercusiones tremendas por algo que para mí no ha empezado. Entonces, y bueno, y la mirada que ha dicho Emilio, la mirada al final cuando montan el coche, me parece muy bonita, ¿no? Porque realmente, aunque ha perdido el juicio, yo creo que asume que no había ni que haber llegado ahí y que esa persona no es lo que en un principio igual él pensó, ¿no? Que depende del punto en el que estás, en el que te tocan a la puerta, si estás mal, reaccionas mal, ¿no? Es como ver, yo vi esta película y la valoré con un 7 y ahora la valoro con un 8. Muy bien. Depende, ¿no? Fantástico. Pues nada, muchas gracias. A mí, cuando acabó el juicio, yo me rayé un poco. Porque digo, un momento, he oído lo que he oído porque veo obviamente no estaba triste, de hecho sonríe un poquitín, esboza una pequeña sonrisa, el libanés, digamos, y el abogado tampoco está triste. Es como que porque la hija la ha ganado también. Es como que, pero es como que se han quitado los dos un peso de encima, es como diciendo, hostia, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Cómo que hemos llegado hasta aquí? Menos mal que el sentido común ha podido más que nosotros casi. Me da mi sensación. Pues en ese sentido la película acaba muy bien, porque yo creo que todo dentro de
todos terminan un poco como diciendo, bueno, pues reconociendo que pudieron haber fallado, que aunque haya ganado, pues oye, pues soy persona, soy humilde y sin decirte nada, pues soy capaz de bajar la cabeza y al final... Yo estoy Bueno, muy y de luego acuerdo. otra cosa que pasa mucho con los hombres, cuando se arreglan un poco es cuando le falla el coche y se acerca el mecánico y le arregla el coche. Es muy interesante porque con los hombres siempre el fútbol y la mecánica. Y le faltó cuando va a buscarle y se enciende un cigarro, le faltó que le ofreciera los cigarros. Es muy típico en las películas y eso le faltó. Cuando le pega el puñetazo y quedan un poco en paz, que le va a buscar para recibir. ¿Cuántas costillas te rompí? 2. Y le incita para acabar pues mediando un poco. Yo te hice esto, pues ahora ya está, estamos en paz. Bueno, habrá que ver si le ha roto sencillo. tres costillas. Si le ha roto 3, tienen que volver a empezar. Hasta que se igualen. No, pero me parece una película maravillosa. Muy bien. Es que lo que tú dices, Silvia, es una realidad, es decir, dentro del contexto del guión original de la cinta, que está estupendo, del elenco de actores que ya comenté al principio, que a mí me sorprenden para muy bien, ¿no? Pero después, a mí lo más que me gusta de la película luego es eso, ¿no? Como decía al principio, la condición humana, cuando tú... Si yo he oído una frase de mi padre que a mí me parece maravillosa y que la intento llevar a cabo, no siempre se consigue, pero la tengo muy presente, que es el que no hagas lo que no te gusta que te hagan. Es decir, intenta ser humilde, intenta ponerte en la piel del otro, intenta, y todas esas circunstancias, pues de una manera u otra, el director te lo saca a la luz. También es verdad que esto sale constantemente cuando hay este tipo de conflictos, este tipo de guerras y demás. Pero yo creo que es una cinta que dentro de ser una película dura y una película en algunos aspectos bastante chunguilla de llevar, termina con un buen sabor de boca y terminas contento Muy bien. de haberla visionado, ¿no? Una cosa que se me olvidaba decir, yo realmente primero vi El Atentado, no lo conocía, la otra película que hay en Filmin, que es El Atentado, y a mí me gustó tanto, ¿no?, que seguido dije, a ver cuáles más tiene, pues ahora veo esta, y a lo mejor seguido me saturé. Muy bien. Le puse un 7. Muchas gracias. Estupendo, gracias. Bueno, de 7 a 8 tampoco ha ido mucho. Es un punto que ya para Silvia, eso es... Lo sé, que para Silvia es importante. Es la marinera. Turno para Joan, que también tiene un punto, Joan. Un punto... Tiene un punto, vamos a dejarlo ahí. ¿Un punto? Tiene un punto, y seguido. Ah, no es un punto filipino ni nada de esto. No, aún no sé por qué, ¿eh? Creo que me cansé de escribir y ya dije, ya está. Yo creo que lo que dice Emilio que era un puntazo. Exacto. Un puntazo. Pero era muy pequeño. A ver, a mí la película me gustó. Joan, ¿cuál es tu insulto favorito? Hostia puta. Vale, ya está. Perfecto. Pero hay un insulto que aún es peor que este. Que es que te digan cul de got. ¿Cul de got? ¿Culo de vaso? Sí. Y eso es malo, muy malo en Cataluña. No sé, uno me dijo esto y yo dije, ¿eso qué quiere decir? Bueno, pero con un insulto muy duro, ¿eh? Yo no sé. ¿Le rompiste 2 costillas? No, vale. Porque era... No entendí el insulto. Bueno, está bien. Bueno, va, ya fuera del directo luego me explicas cómo es un culo de vaso, que yo no sé bien cómo... Ya te lo enseñaré. Vale. Espero que me lo pintes. Depende para qué lo quieras utilizar. Claro. Bueno, adelante. Bueno, pues yo voy a empezar por el final. Primero, es decir, que la película me gustó muchísimo, la interpretación y todo el argumento. Pero yo creo que aquí hay que distinguir una serie de cuestiones, al menos, y sobre todo a partir de lo que se ha dicho, ¿no? Y empezaría por el final, y es que el juicio para mí es una terapia. Es una terapia que se someten los dos personajes. Porque queramos o no, en un juicio, pues se dicen las cosas y los abogados, pues, lógicamente, con más simpatía, más objetividad o menos, pero sacan todos los temas en este caso. Dos, que Silvia lo ha comentado,
Por lo tanto, no lo voy a decir mejor que ella, pero también tenía apuntado aquí el papel de las mujeres. Creo que tienen un peso muy importante en toda la película, aunque no sean las protagonistas. Y luego hay otra cuestión que es la siguiente. Aquí, tanto los dos personajes, creo que es Stone y Yasser, uno ha vivido la masacre de Damour, en la cual hubieron muchos muertos, y el otro, pues, el Septiembre Negro, que más o menos forma parte de lo que han vivido estas personas. Entonces yo creo que cuando es todo el perdón, ¿qué queréis que os diga? Yo no creo mucho en el perdón. Cuando un grupo o una persona o una familia, etcétera, ha vivido, pues, que le haya matado el padre, que haya matado el hijo, que haya quedado inválido, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, evidentemente, no diré una segunda generación o una tercera generación, que se lo puede absorber, pero no tiene solución cuando ha ocurrido un tema de este tipo. Y difícilmente puede haber una empatía. Es decir, entonces, creo que el insulto es lo de menos, porque lo que hay evidentemente entre los dos personajes es una historia detrás, una historia vivida en la cual pues ha habido lo que ha habido, ¿no? Y además fijemos en otra cosa, es decir, de un juicio que al final no era casi podemos decir que era un juicio de faltas, porque yo te insultaba a ti, etcétera, etcétera, se monta pues unas grandes manifestaciones en la calle. ¿Por qué? Porque forman parte del ambiente que en este momento, quiero reflejar la película, se vive en el Líbano. Y cualquier chispa pues enciende un fuego. Con lo cual, digamos, aquí hay un odio determinado y cuando hay odio, especialmente hay perdón. Y esto no quiere decir que a nivel individual se pueda producir, pero a nivel colectivo yo creo que no es posible. Aquí ha salido, creo que ha sido Belén hablando de unas hijas de ETA y tal, pero ETA es otra historia. ETA es un grupo terrorista que no ha habido ETA ha matado, evidentemente, ¿vale? Y las víctimas son las víctimas que hay. Pero es distinto de masacres como lo que se está produciendo hoy día en Ucrania. Es decir, de gente que lo ha perdido todo y difícilmente puedes perdonar. Y dicho esto, poca cosa más. Decir también que esto de los insultos, todo depende del tonito en que se digan, ¿no? Porque el mismo insulto, con el tono que se digan, pues que hasta puede ser cariñoso o realmente puede ser un insulto. Y evidentemente en esta película el tono era de rabia, no de venganza. Yo creo que aquí tampoco hay un tema de venganza, sino de lo que ha sufrido cada persona. Y nada más, de momento esto. Muy bien, muchas gracias, Culdrebot. Y nada, seguimos. Turno para Ángel. Buenas tardes a todos. Hola, muy buenas. Hola. A ver, va, déjate llevar. ¿Qué decís por allí? Un insulto gaditano. Venga, uno que yo utilizo mucho de los diferentes que tenemos por aquí es tererete, ¿vale? La palabra tererete es un adjetivo Tererete. Tererete, tal y como suena. Realmente es un adjetivo que, dependiendo de cómo lo empleemos, pues puede tener, como acaba de decir Joan, más connotaciones negativas propias de insulto o algo más de cariño. Un tererete, para que me entendáis, es una persona que es muy altiva, muy creído, una persona que muy fantasma, suelta muchos comentarios que son más humo que otra cosa, pero sin embargo el auténtico tererete, como decimos nosotros aquí en Cádiz, es que se lo cree todo lo que dice. Lo que él dice lo vive con una plena intensidad, por eso Tipo señorito andaluz o algo de eso, de esto que, ¿cómo se dice? Mira.
No tanto, no tanto. El tererete es más cómico. El tererete es más cómico. El señorito andaluz puede ser más una pose, para que me entendáis. Ya. ¿Vale? Yo Pues el teterete ese lo usaría si me voy Tererete. de... Tererete lo tererete. utilizaría si me voy de tenderete. Por ejemplo, Guillermo. Muy bien. Bueno, Yo no lo había oído, ¿eh? No, yo tampoco, nunca. Tererete. pues eso es típico por aquí, por Cádiz. Muy bien. Bueno, pues Adelante. respecto a la película, comentaros. A mí me ha parecido una película, un drama judicial interesante, sin más, me ha gustado, pero no va a ser de esos dramas judiciales que se me queden marcados. Está bien llevado, como ha dicho Chris, creo que ha sido, y si me equivoco con los comentarios de algún compañero, pues me perdonáis de antemano. El conflicto del Líbano, la situación está súper bien reflejado, pero no ha llegado a cautivarme de pleno lo que es el desarrollo de la historia en sí. Sí es muy curioso como Oriente Medio es verdad que es un país, esto dicho por el propio director en una entrevista que he leído, que hacer un insulto sobre temas de nacionalidad o de religión es algo casi que prohibido. Por lo visto dice el director que es más fácil que te metas con alguien de la familia de otra persona antes que le des un insulto. Es más, no sé si recordáis, hace un par de años un ministro libanés llamó, creo que fue matón o no sé qué, a otro político y hubo una manifestación por las calles donde precisamente mucha gente iba con el póster de esta película para reflejar precisamente esa situación. Quería recalcar, ya la ha señalado súper bien Silvia, el papel de las mujeres. Las mujeres como ese personaje más sensato, las mediadoras. Es más, me atrevería a mencionar también a dos hombres como almas reconciliadoras ahí en la película, porque si os fijáis, por otra parte también tenemos el personaje del capataz, que le está diciendo al palestino, pídele disculpas y esto se solucionará. Y esas disculpas pues se van postergando. Y luego, por otra parte, el padre de Tony, el cristiano, en el coche le llega también a comentar junto con su mujer que cree que se ha extralimitado, que la situación no da para tanto. Yo creo en un principio que me atrevería a decir que la película sí presenta una postura un poquito más radical por parte del cristiano. Chris creo que también ha mencionado ese orgullo, esa importancia del honor, porque en mi opinión este hombre, el palestino, va a decirle que su canaleta está echando agua, que eso lo tiene que arreglar. Y ya de por sí Tony no actúa de buenas maneras, contesta mal, parte la canaleta encima de que se la están arreglando. Ya luego parece ser que la situación se pone ahí entre medio, entre el palestino y entre el cristiano, pero en un principio yo mismo cuando estaba viendo la película digo, creo que se está extralimitando un poco. Sí, por los conflictos religiosos, por los conflictos políticos, pero creo que el cristiano en un principio no se sale de esa línea. Respecto al asunto del juicio, me parece que está súper bien llevado. Tiene claros ecos de la película Acción Judicial, que precisamente hay dos abogados, padre e hija, que están abordando un asunto. Y claro, también comenta el director es que por lo visto su familia tiene bastante educación judicial, por así decirlo. Por lo visto su madre es abogada, tiene tíos que trabajan en temas de juicio. Entonces, claro, eso se ve perfectamente en la película, que todo ese lenguaje y lo lleva bastante bien, lo controla. Por mencionar, y ya termino, me ha recordado también muchos aspectos, también por la situación de Oriente Medio, a la película de Asghar Farhadi, Nader y Simin, Historia de una separación, que para quien no la haya visto está en Filming y también se la recomiendo. Cómo de una situación tan simple se puede generar un conflicto tan importante. Y termino con una frase que suele decir una compañera mía que me hace muchísima gracia, pero es que tiene toda la razón del mundo. Muchas veces esta compañera, cuando ve que
una simpleza, de un insulto, como es el caso de la película, de un pequeño conflicto, pues surge luego lo que surge. Mi compañera dice muchas veces, no va a haber guerra. No va a haber guerra precisamente porque de una nimiedad a veces surgen problemas grandísimos. Muy bien, pues muchas gracias. De nada, a vosotros. Despedimos a nuestro amigo Ángel, que es un trerete. Y bueno, turno ahora para Regina. Hola. Hola, Regina. ¿Cuál es tu insulto favorito, el que más dices? ¿O tu palabra malsonante? No es la que yo más digo, pero sí que se la oigo a un familiar y me gusta mucho, que es tarugo. Tarugo, muy bien. Me Me gusta. gusta. Muy bien. Es como palabra de profesor de los años 80, ¿no? Que nos decían ¿Verdad? tarugos. Sí. Es como antigua. A mí creo que me lo han dicho bastante. Sí. A muchos. Gracias por traerme estos recuerdos de infancia. Seguimos. Suena profesor de estos severos, tipo. Sí, a cura. Cura Sí, que a te cura. insultaba, que te decía tarugo. Sí, exacto. Bueno, vamos para allá. La película me ha parecido muy, muy ilustrativa del conflicto entre palestinos y cristianos en el Líbano, pero me ha gustado más la primera parte que la parte judicial. El juicio de apelación es un artificio en el que parece que el director va a ser ecuánime y deja el tema en tablas, pero para nada, inclina la balanza hacia el palestino claramente, cuando ahí lo que se está enjuiciando es el delito de lesiones, no se está enjuiciando el delito de odio. De hecho, el palestino nunca quiere esgrimir esa eximente para que le absuelvan. Él ha confesado su delito y a pesar de todo, pues el juicio se desestima y además se aprovecha también para que los abogados hagan diversos discursos políticos o ideológicos o sociales que nada tienen que ver con el objeto del juicio, que es el propio delito de lesiones en sí. A mí me llama muchísimo la atención que se están enjuiciando unas lesiones con partes médicos, con testigos, con confesión del propio acusado y que termine el juicio con una desestimación. Eso me ha parecido un artificio que si tú lo pones en una película, un juicio en tono de humor, generas una pantomima que está muy bien y es muy divertida. Por ejemplo, La costilla de Adán, ¿no? La mujer que intenta matar a su marido y al final el juicio, por un arte de malabarismo ni siquiera legal, se consigue que sea absuelta la mujer que ha intentado matar al marido, porque se demuestra que las mujeres son muy poderosas y tienen derecho, no sé, a defenderse. Pero esta película, que es un tono serio, es un tono dramático, no me parece esa digamos, manipulación del juicio, no me ha parecido bien. Y me da la impresión también de que se hace ver en la película que planean órdenes de arriba de que hay que defender a los palestinos, de que no se debe tocar a los palestinos porque tienen la condición de refugiados y existe la mirada internacional puesta sobre ellos. Y entonces, pues bueno, me ha parecido que era un juicio pues nada justo. Y nada más. Por lo demás está bien la película, pero pienso como Ángel, que tampoco me ha fascinado. Muy, muy bien lo que habéis dicho, la interpretación de las mujeres y también de los actores, pero la parte del juicio no me ha gustado, muy artificiosa. Es que pienso que el juicio trasciende, claro, es lo que ya hemos dicho por aquí, y deja de ser un juicio, digamos, de dos personas, sino que se convierte en un juicio de toda una sociedad y se convierte en un juicio
vamos, de ese tema histórico, ¿no? Entonces creo que como que se busca como sea el intentar cuadrarlo todo, ¿no? Parece que vaya por ahí la peli. Sí, pero como es un tono dramático, pues Ya. utilizar un juicio, un tribunal y luego dar una resolución tan extraña. Sí, pero es la resolución que... Es difícil. Pero realmente es la de resolución que pide asimilar. el gobierno. Es un poco el gobierno el que también mete ahí mano para que haya esa resolución. Sí, no, por eso digo que planea en la película, en la parte del juicio, planea como que hay órdenes de arriba. Claro, de que totalmente. hay que proteger a los palestinos como pueblo más oprimido y más digno de defensa. Muy bien. Cuando dices, Emilio, que es un poco el gobierno, quítale el poco. Sí, bueno, es una forma de hablar. Sí, no, que me Pero, refiero que es obvio que pero por ahí van los tiros, realmente ¿no? ahí el gobierno no busca, pienso yo, una solución fácil que es vamos a quedar como estamos. Nos quedamos como estamos, no tocamos nada, porque esto se nos está yendo de las manos. Porque es como vamos a pasar página, que es lo que pide el presidente del gobierno cuando se reúne con ellos dos. Vamos a pasar página cuanto antes. Entonces es como, oye, aquí los refugiados palestinos tienen su estatus, que siga así. Me da esa sensación. Sí, no, la cosa se estaba complicando y desde luego que metieron mano y lo que tú dices, quizás lo que habrá detrás, ¿no? Es No, decir, esto es, como digo yo muchas veces, la película es ficción, pero podría haber sido una realidad absoluta y basada en hechos reales, ¿no? ¿Cuántas historias de estas imágenes? Que desgraciadamente la vida allí es Pero, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a vivir romper dos nosotros, quizás, ¿no? costillas, pero romper dos costillas no es cualquier cosa, ¿eh? No, Ya, no es ya. cualquier cosa. Pero también es verdad que lo que consigue, yo creo que lo que viene a decir la película es que lo que consigue la masa es, me refiero a la masa, me refiero a la gente en general, es como llevar las cosas a nuestro terreno, en el sentido de que algo que es algo privado entre dos personas, de repente lo convertimos en una causa que hay que defender como sea, porque nos viene bien para defender nuestros ideales. Y eso es un poco, es como, yo qué sé, por ejemplo, el juicio de Amber y Johnny, ¿vale? De Amber Heard y Johnny Depp. Y ahora ya estoy viendo que si los machistas, que si los feministas, que si los hembristas, que si los que no sé cuántos, y cada uno se lo lleva a su terreno para atacar o para defender o para lo que sea. Entonces el juicio siempre va a venir bien casi a todo el mundo. Quiero decir, a toda la gente que defiende cosas así a lo loco en internet, por ejemplo, hoy en día, le viene bien lo que hubiera salido le hubiera venido bien para seguir sembrando su discurso. Ya digo que esté bien o esté mal, el discurso. No entro en eso, pero como que la masa ahí es implacable en ese sentido. Ya. Que Ahí buscan podemos cualquier. abrir la mesa redonda y nos da aquí Claro, para rato, claro. ¿no? Bueno, seguimos. Gracias, Regina. Gracias. Turno para Victoria. Bueno, a ver, yo Primero tu insulto mucho, favorito, tu sí, palabra más fuerte no, favorita. yo no suelo decir nunca. Pero, No, a veces, pero es de impaciencia, digo, joder, vale. pero es de impaciencia, sí. No lo dices Pero tú que Es hablas bastante, catalán, ¿no lo dices en bastante catalán duro o lo también, dices en ¿eh? castellano? no sé, lo digo así. Es que, Pero por una vez me ejemplo, pasó. sí. No, una vez me pasó que iba con el coche y aparqué en un sitio y se ve que había una que quería aparcar allí, no sé, no me di cuenta. Y bueno, yo aparqué, dejé el coche y cerré, crucé la calle y la tía me dice, ¡gorda! Y yo pensé, ostras, es un insulto. O sea, pensé, no se le ha ocurrido, no sé, decir imbécil o idiota o no, dijo. Y yo pensé, realmente hoy en día es un insulto decir gorda.
y bueno. Bueno, a no mí me han sé, insultado muchas veces de no, gordo, de pequeñito yo era gordo y el me insulto hizo primero que me decían pensar. era, tú gordo, gordo ceboso. O sea, van también al tema físico. Igual que lo Claro. que yo ahora llevo gafas, antes no llevaba, pero el gafotas o cuatro ojos o yo qué sé, o Claro, calborota también se dice mucho. Yo qué sé, yo es que lo claro. tengo, como veis lo tengo todo, para que me insulten. Así que Mm. fantástico. Eh, Bueno, no, yo perdona, lo la que decía película... rápidamente, que Mm. en Alicante, por ejemplo, dicen mucho fotre. Fotre, que significa Ah, joder sí, en sí, valenciano. sí, Pero sí, ellos en Alicante sí. no se habla tanto valenciano como a lo mejor en otras partes, pero ellos dicen fotre. Entonces es Mm, curioso, se insulta en la mm. propia lengua, se insulta en otra lengua. Ahora hay mucha gente que dice fuck, la gente en inglés. Sí. En English. Sí. Mm. Oh my God, y esas cosas. Bueno, va, Oh que me estoy my yendo, perdona, Oh Victoria. my God, sí. Bueno, no, a ver, yo la película, al principio, cuando él reaccionó rompiendo aquello, pensé, qué reacción más bestia, ¿no? Porque lo encontré exagerado. Me recordaba un poco a la película aquella de La Ventana, que hay un conflicto. Lo que pasa que, claro, a medida que vas viendo la película, vas viendo que aquello es una olla express, que allí hay un conflicto bestial. Yo desconozco totalmente el tema libanés. Es verdad que cuando aparecen los palestinos ya parece que, bueno, cuidado con los palestinos. Yo lo que me hizo pensar es que a veces por una pequeña tontería pues se monta un cirio bestial y se empieza a complicar la cosa. Yo muchas veces, no sé, yo qué sé, con mis hermanos o así, pues a veces digo, voy a decir algo y digo, pues mira, no lo digo porque, o sea, arreglar luego una cosa de esas, o sea, cuesta un trabajo impresionante para una tontería, porque a veces las cosas se van complicando y esta película es, bueno, una escalada bestial de una cosa. Y luego también me hizo pensar, a mí me hace pensar mucho en otras películas cuando las veo. Me hizo pensar cuando decía Belén lo del perdón, a mí me hizo pensar en películas como Patria o como Maisabel. A mí Maisabel me impresionó porque, bueno, realmente, no sé, el perdón de aquella manera, pues yo lo vi muy, no sé, muy difícil y me impresionó mucho cómo reaccionaba ella. Y bueno, sí, lo que pasa es que, claro, son países, o sea, son países que son tan complicados que hay tanto detrás que no es no es por la cañería, o sea, la cañería es una tontería con todo lo que hay debajo, porque debajo ahí, pues claro, hay un mundo. Y bueno, eso. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Turno para... Yo creo que Pilar nos va a decir muchos insultos, ¿eh? A ver. Pilar, muy buenas. Insultos muy maños, buenas. insultos maños. Pues hay un insulto típico maño que se dice mucho aquí, que es jauto. Jauto. Jauto, que ¿Y qué viene a normalmente significar? y nadie sabe lo que quiere decir. Como soso, como sin sal, sin sabor, sin sustancia. Jauto. Jauto es un guiso sin sustancia. Ya, bueno, muy bien. Y no es que sea mi insulto favorito, porque yo no suelo insultar a nadie. Es que de verdad, es que aquí nadie insulta, ahora nadie insulta a nadie. No, pero Ahora me aquí voy a nadie poner insulta a seria, nadie. me voy a poner seria y te voy a decir, sí, a una persona me llevó al extremo de insultarla la primera vez, varias veces. La primera vez que llegué al insulto me estremecí, la segunda dije bueno y la tercera dije fuera porque me estoy acostumbrando a insultar y me largué. Y me está molando. No, no soy de insultar, no mola nada, no mola Ya, nada. ya, Que vale, lleguen vale. a esos extremos no mola nada.
Y además tengo fama de genio, pero sin insultos. O sea, yo discuto mucho mis ideas, pero sin insultar a nadie, porque cada cual tiene que defender las suyas. Y hablando de la peli, pues a mí me gustó mucho, la había visto, la volví a ver porque ya sabéis la cabeza que tengo, entonces la volví a ver otra vez y me gustó todavía más, con sus pequeñas cosas que por supuesto sí tiene fallos o no tiene una, no sé, cosas que son mejorables, pero aparte de eso me lleva a reflexionar en algo que ya se ha repetido mucho, pero por no llegar más lejos. La reflexión que quizás puedo aportar yo es: ni todos somos del todo buenos, ni todos somos del todo malos. Y por eso os quería contar también la anécdota de los insultos. Todos somos a lo que nos llevan las circunstancias, la vida. Yo estoy segura que esos dos personajes que llegaron a ese extremo, a un juicio, a romperse costillas y a no sé qué, por una cañería o por un insulto, en otras circunstancias hubiesen sido personas pacíficas, estupendas y hubiesen sido amigos. ¿Qué les llevó a eso? Todas las circunstancias. Y luego cómo la política, la masa aprovecha esa discusión de dos personas y la política se tiene que meter en medio a arreglar, entre comillas, esa situación para que no llegue a mayores. Y de ahí el juicio que nombraba Regina, que es muy extraño. Es tan extraño que yo me quedé, como sabéis que os he repetido 1000 veces que no tengo memoria y mi cabeza se me va, me quedé cuando acabó el juicio diciendo, vamos a ver, pero el juicio era por las costillas rotas, entonces ¿cómo no tiene lugar un juicio? ¿Cómo se desestima? Sin entender nada, ¿no? Hasta que caí y dije, no, o sea, no es mi cabeza, es que ha pasado esto. Ya. Y tuve que repetirme la escena para ver que era un tema político, lo que había llevado a desestimar ese juicio. Y por lo demás, pues habéis dicho prácticamente todo. A mí me ha encantado esta película y sabía que iba a dar mucho juego, mucho de qué hablar. Y gracias por elegirla a todos. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Gracias, Pilar. A vosotros. Pues seguimos y turno ahora para Mercé. Ay, Mercé, perdona, que lo hemos hecho a la vez, que te he dado paso y creo que tú te has... Ahora. Ya está. Muy bien. Sí, bueno. Tu palabra Bueno, malsonante o insulto. Es que yo sí que tengo una cierta facilidad para el insulto. Por fin, por Dios. por fin. Ya ha salido. Menos mal. Por fin, sinceridad. La timidez me para, pero la verdad es que ni que sea para adentro, tengo un repertorio. Lo que pasa que pero no, nada original, primario, vulgar, o sea, nada, idiota, imbécil, burro, cosas o de más calibre, pero de lo más primario, o sea, no es nada elaborado ni nada, ¿sabes? O sea, va así, ¿no? Como sale. No pasa por la mini. Y tengo a favor la timidez que me frena, ¿no? Porque pienso, bueno, esto luego quedará escrito. Bueno, me da pavor, pero la verdad es que sí que no lo puedo dominar, ¿no? Muy bien. Y bueno, la película. Bueno, se ha dicho casi todo. A mí la película me gustó, la había visto ya, la volví a ver anteayer. Porque, bueno, a ver, para refrescar, porque la memoria también me falla bastante. Y bueno, a pesar de que estoy de acuerdo con casi todo lo que se ha dicho y sobre todo con lo que ha dicho al principio Roberto, de que es verdad que cuando en una película aparece un juicio, pues en realidad es un recurso un poco resultón, porque claro, siempre quieres saber qué pasará, siempre hay situaciones polarizadas. A mí lo que sobre todo me ha interesado de la película han sido los matices. Estos matices, estos espacios de complicidad, estos destellos de honestidad, ¿no? Porque que casi me han sorprendido, ¿no? Porque la verdad, cuando Tony le dice al abogado que bueno, que él no quiere utilizar cualquier recurso, ¿no? Pues es que a mí esto me parece casi como fuera de... Yo nunca lo he visto en ninguna parte, o sea, cuando se utilizan todos los recursos que hay, y si hay trampas, pero
casi siempre se va a todas, ¿no? En un juicio. Y aquí, pues, bueno, me ha parecido que no, que hay este espacio de honestidad, de matices, lo que han dicho antes, no todo el mundo es bueno ni todo el mundo es malo. Y para mí estos que se asoman entre costuras, pues a mí me parecen como un espacio para la esperanza, ¿no? Porque, claro, está todo tan polarizado y está todo tan radicalizado que por ahí parece que por ahí podría asomar algo de, como, bueno, de esperanza, ¿no? Y esto es lo que, ya está, es lo que puedo decir, porque es que ya se ha dicho casi todo, que la timidez me lleva siempre a ser la última. Si no, ya está. Muy bien, muchas gracias. Vale. Gracias. Hacerme una seña, por favor. ¿Quién va a hablar de los dos? Muy bien. Pues entonces, Chris, te salto porque ya sería tu segundo turno. Luego te doy paso. Vamos a dar paso. Me fastidia, ¿sabes? Porque no quiero darle paso, pero bueno. Vamos a darle paso a Pepe Tono. Vamos para allá. Me obligan. Soy un profesional. Por lo fino, Pepe Tono, con tu repertorio de palabras malsonantes. Sí, no, mira, yo ya como Belén ya os ha leído todo lo que yo había escrito. Sí. Ya no voy a ampliar. Solamente he levantado la mano para deciros mi insulto favorito. Vale. A mí es que más que el cine me gusta el tenis. Correcto, como a todos. Entonces me gusta mucho cuando estoy viendo un partido, cuando falla una bola cualquiera de los jugadores, decirle fracasado, fracasado. Y ya está. Me quedo con Pues no te lo vas a creer, pero es uno de mis insultos favoritos también, fracasado. Y sé que duele mucho cuando se lo dices a la gente. Porque yo creo que como que sí, te ven yo ahí. he visto jugadores retirarse cuando se lo he dicho un par de veces. Pues yo lo digo muchas veces conduciendo y hay gente que deja el coche donde está y se va. Deja el coche en medio de la calle, sale y se va. Es un insulto que jode, ¿eh? Sí. Bueno, y si queréis a alguien que se lo aplique quien crea que se lo merece. Pues sí. Muy bien, pues muchas gracias. Vale, Fracasado. Nada, fracasado. No vayas a decir a Nadal porque no... No, justamente a Nadal no se le puede decir. Hombre, en cuanto pierda un partido habrá alguien que le dirá fracasado, seguro. Eso segurísimo. Bueno, pues vamos ya con el segundo turno, ¿vale? Si alguien de los que no han hablado quiere, yo creo que ya habéis hablado prácticamente todos. Pero bueno, si alguien de los que no han hablado, por ejemplo María, quiere hablar, que nos lo diga y le damos enseguida turno. Si no, pasamos al segundo turno. Chris. Oye, Chris, ¿y de dónde viene tu interés también por el Líbano y todo esto? Porque te veo ahí muy... Porque cuando yo estudié economía, sí. y me especialicé en economía internacional y desarrollo económico. Y en aquel momento de mi vida, mi curiosidad era Palestina, porque yo me preguntaba cómo sobreviven económicamente. Era siempre ese pueblo, cómo hace para la supervivencia y qué posibilidades tiene de un desarrollo económico en la situación en la que se encuentran. Entonces hice una tesina intentando hacer algo con eso. Y de ahí me hice con la historia de la zona. Y luego pues he visitado el Líbano varias veces. Oye, ¿cómo sobrevive Palestina? ¿Se puede resumir en un minutillo? No, la tesina se quedó sin conclusión. Ah, vale. No, bueno, es una situación francamente dramática. No, por eso me parece interesante. Es dramática. Eso está ahí justo en medio del Estado israelí, ¿no? Y sí, y aparte el territorio cada vez es más pequeño, les dejan las zonas menos fértiles, no disponen de agua, no disponen de libertad de movimiento para nada, para conseguir ningún tipo de comida, de ropa, de cosas muy básicas para ellos. Entonces, yo creo que, bueno, es que hay tantas, pero una de las situaciones más dramáticas que te puedes encontrar, francamente, para hacer una vida, ya no digo la nuestra, sea como sea la de cada uno. Es que está mucho más allá. Mínimamente digna, sí. Sí, es realmente complicado. Entonces, pues por eso es una zona que me resulta medio familiar. Es una historia súper complicada. Yo creo que nadie tiene una pintura completa de todo lo que pasa allí. Y luego, nada, no, solo que cuando escuchaba a Regina con lo del juicio, es que eso es lo interesante de la película. Eso que a ella no le gusta, no le encaja, es porque lo estamos viendo desde lo que nosotros entendemos lo que es un juicio.
pero representa súper bien a la sociedad árabe con esas idas, esas venidas, esos argumentos que no tienen lógica, que se incluyen en un juicio que quizás no tienen nada que ver, pero que la jueza tampoco impide porque están allí todos gritando y tampoco puede. Eso refleja súper bien lo que sería un juicio en el Líbano. Es clavado. Entonces, claro, a nosotros puede que es que no, claro, no, porque hace esto aquí, no me encaja, no me gusta. Pero ese es el guión, es la parte muy buena de la peli que yo creo que solo puede hacer alguien que conozca cómo funciona la sociedad pues, en la que ha crecido. Es como las películas de Kusturica, que parecen como personajes muy rocambolescos, que no tal, y en realidad son muy balcánicos. O sea, los Balcanes están llenos de ese tipo de personajes, pues es un poco lo mismo, ese juicio que no nos encaja, que a veces a mí me cabreaba el abogado, porque y ahora que viene esto, y para qué trae un señor de Amán que está en una silla de ruedas si lo que están juzgando es romper unas costillas de uno a otro, lo clava. Es la parte, yo creo que es la parte más que a mí más me ha gustado de la película. Sí, a mí me llamó mucho la atención en el juicio que de repente eso. estaba hablando la chica y de repente el señor, bueno, su padre en este caso, la interrumpía y seguía hablando y hablando y hablando. Y tú dices, esto no funciona así como en plan, protesto, denegada Claro. o aceptada, no hay lugar. Y sigue, Y no se aquí respeta el turno de nada. palabra y no sé, bueno, pues que es que eso es muy, realmente es una fotografía francamente muy certera. Que a nosotros es como, ¿qué me estás contando? Como por ejemplo los americanos, que ponías el ejemplo de Johnny Depp y Amber Heard estos días, pues, es una cosa mucho más como es de show, porque los americanos son mucho de show. Ahí se estaba juzgando un artículo que ella publicó sobre él y salieron cosas de todos los lados y gente que no tenía, que a lo mejor tampoco tenía mucho, pero es un show. Y Líbano, bueno, la cultura árabe en general, pero son como muy emotivos, todo va, no es muy racional, se interrumpen unos a otros, no te dejan hablar. Si eres una mujer, pues por muy abogada, hija de no sé quién que seas, vas a tener que callarte un ratito. Este tipo de cosas. Lo refleja muy bien, de verdad. Aunque es verdad que para nosotros quizás no sea la idea que tenemos de lo que es un juicio o debería ser un juicio. Pues tenemos otra manera de hacerlo. Sobre lo de Amber y Johnny, decir que una televisión, creo que era Crime TV, tenía los derechos, o sea, compró los derechos del juicio, como se pueden comprar los derechos de un partido de fútbol o de la Super Bowl, los compró y se ve que ha tenido, igual me estoy rayando, pero creo que 40 millones de espectadores, una locura de gente que ha estado viendo el juicio, o sea que obviamente es un show. Sería impensable, pero para ellos el show pues, totalmente forma parte de ellos, pues un poco lo mismo. Ojo, sería impensable, pero recordad caso de Niñas Alcácer y todos los programas que hubo de quién sabe pero dónde, no de Nieves. No, pero sí que llegaron a no comprar, show, sí. pero a intentar quitarse unos a otros a los protagonistas, en este caso. Sí, pero bueno. Y luego me he acordado de un insulto que a mí me gusta mucho. Vale. Que es en italiano, en español no lo utilizamos, que es emérito deficiente. Emérito deficiente. Emérito deficiente aquí en España no se puede decir, no, porque entonces tenemos un problema. Pero en italiano es muy gracioso. Eres un deficiente, pero emérito. O sea, es que no. Pero queremos decir desde aquí que no tiene nada que ver con ninguna monarquía, no tiene nada que ver con nada. Tú me dices eso a mí, Emilio, y te doy las gracias. Un emérito deficiente. Me gusta. Es muy bueno. Bueno, pues gracias. Ya está. Me gusta mucho emérito deficiente, porque es como insultar, como el tema de la monarquía. Es que no me quiero meter más en este tema. Vamos a ya está. Ya está. Juan Carlos, eres un... Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo más? Para intentar olvidar este insulto final que nos puede meter a todos en la cárcel. ¿No? Pues nada, lo dejamos aquí. Dejamos aquí este Cineforum de hoy. Y bueno, decir que ya que ha nombrado Chris a Kusturica, la idea de la siguiente semana era meter a Kusturica, pero no hay prácticamente nada de Kusturica en Filmin.
lo cual me ha roto el corazón. Pero entonces dije, ¿qué puedo hacer para alegrarme el corazón? Pues vamos con musicales. Entonces tenemos All That Jazz. Guillermo, nos ponemos en modo baile. Empieza el espectáculo. ¿Sí? Sí, la verdad que para mí considerado uno de los grandes musicales de la historia del cine, ¿no? Es decir, la cinta se lleva, no sé si fueron 3 o 4, creo que fueron 4 nominaciones: banda sonora original, vestuario artístico, que ahora se llama de otra manera, pero bueno, sí, es decir, en todos los temas técnicos triunfó. La película además está dirigida por Bob Fosse, que este es un amante de los musicales. Lo único que él dirigió prácticamente fueron todos musicales, entre ellos la famoso Cabaret. Y desde luego que es una peli muy meritoria el que no la haya visto, porque la ambientación de la cinta, la música original y cómo está la historia, cómo se desarrolla, es una gran peli. Yo no sé si, me imagino que la mayoría de nosotros la hayamos visto, y el que no puede, decir, verla, este musical, verlo 2, 3, 4 veces, pues siempre sacas cositas. Y el que no lo haya visto, pues está de suerte, a no ser que sea un infame a los musicales, pero merece mucho la pena la peli, desde luego que sí. Además, el decorado, a mí me gusta mucho el decorado de esta cinta. Yo no sé si, así levantando la mano, ¿hay alguien que no la haya visto todavía? Yo no sé. Una por aquí, Silvia, Cris, Marta, están de suerte. Pilar, si levanta la mano no la vemos. Así que Pilar, Sí, María, Cristian, si levanta la mano Cristian, no los vemos, así que está bien. evidentemente. Pero bueno, Vale. contaba con los que veo. Pues habrá que disfrutarla porque buena peli, desde luego que sí. Muy bien, pues nada, lo dejamos ya. Estamos aquí en contacto, todos bailando, All That Jazz. Estamos hasta los huevos, que diga, estamos orgullosos de... Es un insulto que también es jodido, ¿no? Estoy hasta los... Y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.